El título de esta palabra es llenos de poder. Llenos de poder, esto es, llenos de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder de Dios en nuestras vidas. Y llenos porque lo que nos llena es el Señor, es su Espíritu. Y cuando tú estás lleno, estás satisfecho. Necesitamos ser llenos de su Espíritu Santo, porque lo que satisface, lo que llena, es el Señor. Amén. Llenos para estar satisfechos y llenos para levantar una cosecha de almas. Porque si estás insatisfecho, estarás ocupado en satisfacerte y no ocupado en levantar la cosecha. Para poder estar ocupado en levantar la cosecha, se necesita estar lleno. Porque si no estás lleno, estarás ocupado en tu insatisfacción. Amén. De esto va la palabra del Señor. El domingo pasado celebramos Pentecostés. Y Pentecostés, como predicaba Chema el domingo pasado, es la venida del Espíritu Santo. ¿Sí? Cristo ascendió a los cielos y dijo que no nos dejaría huérfanos, sino que enviaría su Espíritu Santo. Y desde entonces hasta el día de hoy, el Espíritu Santo está con la iglesia. Por eso dice el Espíritu y la iglesia, ven Señor Jesús. Amén. Y en ese Pentecostés se levantó una gran cosecha. Descendió el Espíritu Santo, Pedro, lleno del Espíritu Santo, se puso en pie, comenzó a predicar a Cristo y 3.000 personas se convirtieron. Y en ese Pentecostés, la iglesia aguardaba orando la venida del Espíritu Santo. El libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el verso 14, dice que todos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, con María la Madre de Jesús y con sus hermanos. Este viernes, cuando comenzaba la reunión de oración, le decía a los hermanos que estábamos, que Daniel oraba 3 veces al día. Y nos dice el relato que Daniel abría las ventanas de su habitación para orar. ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué Daniel abría las ventanas de su habitación para orar? Porque la oración ventila el alma. La oración es una ventana abierta a Dios, que te permite respirar el aire fresco de su Espíritu Santo. ¿Cómo necesitamos esta ventana? Que da lugar a este aire fresco, a este soplo de su Espíritu Santo. Entonces nos dice que en ese día de Pentecostés, cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo, la iglesia estaba orando. La iglesia tenía sus ventanas abiertas. Y entonces nos dice en el capítulo 2 de este libro de los Hechos, en el verso 2, que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Cómo es que este viento recio llenó la casa? Para que el viento haya entrado en esa casa, ¿qué se necesitaba? Que las ventanas estuviesen abiertas. Amén. Y las ventanas estaban abiertas. Estaban orando. ¿Me entendéis? No estoy hablando de ventanas físicas, porque ese viento no era un viento físico.
era el soplo del Espíritu. Y lo que permite el soplo del Espíritu es esa ventana abierta que es la oración. Tú quieres este soplo, quieres que se ventile tu alma, quieres recibir este aire fresco, necesitas abrir esta ventana que es la oración. Ponerte delante del Señor. Y Él, que anhela celosamente tu alma, va a soplar sobre tu vida para llenarte. Amén. El domingo pasado, por la tarde, Chema predicó aquí, y ya después me tocó predicar en Palma, y como era Pentecostés, entonces también prediqué una palabra relativa a esto, y el título era Poder de lo Alto, ¿no? Y tomaba como el pasaje de Lucas 24:49 que dice: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y entonces Lucas, que escribe luego Hechos, dice en el capítulo 1, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este poder de lo alto viene sobre nuestras vidas para ser testigos y para levantar una gran cosecha de almas. Necesitamos de esta llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas para atender esta gran cosecha que el Señor quiere dar. Lucas, que escribe su Evangelio y luego escribe el libro de los Hechos, hace este énfasis en la llenura del Espíritu Santo. Y entonces cuando presenta en los Evangelios, presenta un Jesús lleno del Espíritu Santo y lleno de poder. Y entonces nos dice, por ejemplo, que Jesús en el capítulo 4, dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, después de haber sido bautizado, después de que descendió la paloma sobre su vida. Dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, este Jesús que había sido concebido por el Espíritu Santo, fue lleno del Espíritu Santo. Y tú eres concebido por el Espíritu Santo desde el día que aceptas a Cristo y naces de nuevo. El Espíritu Santo concibe en ti una nueva vida, pero necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Quiero enfatizar este asunto. Lo repetí, lo dije el domingo pasado en Palma. ¿En qué momento los discípulos nacieron de nuevo? ¿Cuándo los discípulos experimentaron un nuevo nacimiento? Estaban con Jesús, conocían a Jesús, pero ¿cuándo experimentaron un nuevo nacimiento? Ese nuevo nacimiento que registra el Evangelio de Juan, donde Juan registra las palabras que le dice a este doctor de la ley, conocía la ley, y dice: te es necesario nacer de nuevo. Y esto solo es por el... Y dijo: pero yo no puedo entrar otra vez en el vientre de mi madre. No se trata de eso, no estaba hablando de eso. Es necesario nacer del Espíritu, dice. ¿Cuándo los discípulos nacen del Espíritu? ¿Cuándo tienen esto? La condición de la salvación es, Pablo dice, que confieses que tu boca, que Jesús es el Señor, y creas en tu corazón de que Cristo fue levantado de entre los muertos. Ellos conocían a Jesús como el Señor, pero cuando estaban al final del Evangelio de Juan, lo vemos que están encerrados por miedo, porque Jesús había sido crucificado y sepultado, pero tienen un encuentro con el Cristo resucitado, y es en ese momento que cuando tienen el encuentro con el Cristo resucitado, porque Jesús se les aparece y le dice: pasa a vosotros, y dice: veis mis manos, ¿no? Veis mi costado, y ellos entonces creen en el Cristo resucitado. Entonces Jesús les dice:
recibid el Espíritu Santo, y sopló sobre ellos, y ellos recibieron el Espíritu Santo. Se produce esta conversión en sus vidas, experimentan el Espíritu Santo en su vida y hay un nuevo nacimiento. Pero a estos que habían nacido de nuevo, que tenían el Espíritu Santo, Jesús les dice: no os vayáis de Jerusalén hasta que recibáis la promesa del Padre y seáis llenos del Espíritu Santo. Y esa es una promesa, como dice Pedro, es para vosotros, para vuestros hijos, para los que están lejos, para todo aquel cuanto el Señor llamare. Es para todos. En donde nosotros necesitamos abrir esa ventana, esperar en el Señor y anhelar y esperar ser llenos del Espíritu Santo. Yo le decía a los hermanos allí en Palma, habían 500 que habían tenido un encuentro con el Cristo resucitado. Jesús se les presentó a más de 500. Pero ¿cuántos habían en el aposento alto? ¿500? No todos esperaron. No todos aguardaron la promesa. Hay 380 que no atendieron el llamado a esperar y a buscar esa plenitud. Habían 120. Y sobre esos 120 que abrieron las ventanas, que buscaron, recibieron la llenura del Espíritu Santo. Amén. Ahora, Lucas, que presenta a este Jesús lleno del Espíritu Santo y que está lleno del poder del Espíritu Santo, porque luego también Lucas dice que Jesús lleno del Espíritu Santo fue llevado por el Espíritu al desierto, allí es tentado, y luego cuando acaba la tentación, dice, y cuando el diablo hubo acabado toda la tentación, se apartó de él por un tiempo, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Así que Lucas en su evangelio presenta a este Jesús lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios. Y Lucas luego escribe el libro de los Hechos y presenta a una iglesia llena del Espíritu Santo y llena del poder de Dios. Amén. Gloria al Señor. Ahora, llenos del poder del Espíritu Santo para tener bajo control todos estas fuerzas y poderes que batallan en nuestra vida. Necesitas del poder del Espíritu Santo para que esos poderes que interactúan y batallan en tu vida estén bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Qué poderes? ¿Qué otros poderes? Bueno, vamos a mencionarlos. Y voy a comenzar mencionando uno de los más importantes que tienen que estar bajo el control del poder del Espíritu Santo. Y un poder que tiene que estar bajo el control del poder del Espíritu Santo es el poder del vientre. ¿Amén? ¿Hay poder o no hay poder acá? ¿Necesita esto estar bajo el poder del Espíritu Santo o no necesita esto estar bajo el poder del Espíritu Santo? ¿Amén? El poder del vientre es el poder de lo que me apetece, es lo que me apetece, es el poder del deseo. ¿Sí? Y el poder del deseo es muy poderoso. Es tan poderoso que puede anular otro poder, que es el poder de la mente. Y esto ya lo hemos dicho en más de una ocasión, que el poder del deseo puede anular el poder de la razón.
¿no? ¿Cuánto lo hemos dicho? Mira, esto no te conviene, pero yo lo quiero. Mira, pasa esto. Sí, yo lo entiendo, pero igual lo quiero. ¿Quién? Y este poder anula este poder. Y este poder anula este poder o también lo potencia, porque este poder también potencia este poder. Este poder agudiza este poder. Ahora, no solo están estos dos poderes, sino que también hay más poderes. El poder de la lengua. Hay mucho poder en la lengua. Para influir, manipular, edificar o dañar, para bien o para mal. Hay mucho poder. Como también este poder puede ser anulado por otro poder, que es el poder de los hechos. Los hechos pueden anular el poder de las palabras o también lo pueden potenciar. Y además del poder del vientre, del poder de la lengua, del poder de la mente, del poder de las manos, de los hechos, hay otro poder más que es el poder del amor. Amén. Y estos cinco poderes, tres poderes, todos estos poderes tienen que estar bajo el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo puede potenciar, ¿sí?, el poder de las palabras, el poder del amor, el poder de los hechos, el poder de la mente, pero tiene que lidiar con el poder del vientre. Tiene que lidiar con este poder. El deseo del espíritu es contra el deseo de la carne, dice la palabra, contra los apetitos de la carne. Así que el mayor impedimento para levantar una cosecha de almas, el mayor o uno de los mayores, no sé, está en satisfacer nuestro vientre, en estar ocupados en nuestra insatisfacción. Es mi vientre insatisfecho que capta toda mi atención. Cuando tú tienes la panza vacía, ¿puedes pensar? Vas a la nevera, abres, buscas, ¿qué hay para comer?, ¿no? Estás centrado en tu insatisfacción. ¿Es así o no es así? Y no sirve para nada. Si no, te cambia el humor, todo. Y no puedes hacer nada. En nuestra insatisfacción no podemos ocuparnos de esta cosecha. Nos impide, nos limita en ocuparnos de esta cosecha a la que el Señor nos llama. Porque cada uno está en su propia insatisfacción, ocupado en sus apetencias. Y porque uno está ocupado en sus apetencias, entonces está débil en el espíritu. El estar ocupado por satisfacer nuestro vientre debilita nuestro espíritu, no hay poder. Débiles espiritualmente porque estamos empujados por el poder del vientre. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. ¿Y cómo se llena esto? Yo muchas veces les digo a los hermanos, no me toques la panza. Hay hermanos que vienen, me saludan y me tocan la panza. Y digo, no, yo no soy Buda para
no para que te cumpla un deseo. Le toco la panza al pastor y pido un deseo, no. ¿Cómo se llena este vientre? Muchos, empujados por el poder del vientre, han estado dispuestos a pagar precios altísimos. Por satisfacer el apetito, ese deseo, esa necesidad. Y han pagado lo que no valía. Malgastaron lo valioso y precioso que tenían. Y han perdido el matrimonio, han perdido la familia, han perdido los hijos, han perdido amigos, han perdido amistades, han perdido la salud, han perdido la vida. Todos empujados por esto. Y hay un ejemplo de esto, que es Esaú, que no hace mucho lo hemos mencionado. Y nos dice en el libro de Hebreos acerca de Esaú, allí en el capítulo 12 de Hebreos, no sea que algún fornicario profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y me llama la atención cómo la palabra pone justamente estas dos características, fornicario y profano, ¿no? Es decir, todo el apetito, lo que tiene que ver con lo sensual, lo sexual, y profano, que quiere decir que menosprecia lo sagrado, lo santo, lo espiritual, que no valora, que no entiende lo que son las cosas de Dios, ¿no? Y al no entender, y está esto dentro de ese contexto de Hebreos 12, porque dice que Jesús menospreció el oprobio y nos dice no menospreciéis la disciplina del Señor, y pone este ejemplo de no menospreciar la bendición de Dios, ¿no? Y está encuadrado en todo esto. Y esta historia de Esaú está allí en el Génesis 25, en el verso 29, y la historia esta de Esaú, que vende la bendición de Dios por un plato de comida, comienza así. Guisó Jacob, ¿no?, su hermano, un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado. Así empieza la historia. Y esta historia de poder, de alguna manera satisfacer el vientre, tiene relación, conecta con Jesús. Porque si nosotros vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 4, que es la historia de Jesús con la samaritana, toda esa historia comienza en el versículo 6, donde dice que Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo y era la hora sexta, es decir, las 12 del mediodía. A las 12 del mediodía, a la hora de comer, Jesús estaba cansado y entonces dice que los discípulos fueron a la ciudad para comprar comida, algo de comer. Y entre tanto que los discípulos van a la ciudad para comprar comida, Jesús comienza el relato de Jesús con la samaritana. Y cuando los discípulos regresan, encuentran a Jesús conversando con la samaritana, y en ese momento, bueno, ya termina la conversación, la samaritana se va y los discípulos le traen la comida que habían comprado, ¿sí? Habían justo encontraron un McDonald's abierto y trajeron unas hamburguesas, una batata frita y le dijeron, Señor, aquí come esto. Dice que le rogaba que comiese. Y Jesús entonces les dice, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis.
Y entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? ¿A qué se refiere con que si nadie estaba cansado, tenía hambre? Jesús, cansado del camino, como Esaú estaba cansado, Jesús dice que comió otra comida. Y esa comida, dice Jesús, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Jesús está hablando de otro tipo de comida, ¿no? No eran las hamburguesas que les habían traído. Y Jesús está diciendo, lo que a mí me llena y lo que me satisface es hacer la voluntad del Padre. Eso es lo que me satisface. Lo que me deja insatisfecho es hacer mi propia voluntad. Lo que me llena es agradar a Dios. Es cada vez que yo puedo decir, yo sé que estoy agradando a Dios. Esto me llena. Cuando yo sé que estoy haciendo lo que Dios quiere. Pero cuando yo estoy agradándome a mí, siempre quedo insatisfecho. Siempre que he estado haciendo mi propia voluntad, andando en mis caminos y queriéndome agradar y satisfacerme a mí, siempre me he quedado insatisfecho. Pero el agradar al Padre, eso es lo que me llena. Y entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre? Entonces está esta idea de que Jesús le está diciendo, yo tengo otra comida. ¿Qué comida, Señor? El hacer la voluntad del Padre. Y entonces inmediatamente después le dice, ¿no decís vosotros que aún faltan 4 meses para la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Esta comida, el trigo, esta cosecha, el poder hacer pan. Y yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Jesús, que estaba cansado, él se ocupó de esa mujer, se ocupó de la gente. Esto es lo que agradaba al Señor. Se necesita de una iglesia llena del Espíritu Santo para poder levantar la cosecha que el Señor quiere levantar. Y esto solo puede hacerse cuando no estamos ocupados en nuestra propia satisfacción, sino que podemos ocuparnos de otros. Y lo podemos hacer porque estamos abriendo esta ventana que recibe el soplo del Espíritu Santo sobre nuestras propias vidas. Amén. El Señor dice, la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La mies es mucha, pero se necesita de obreros. Obreros llenos del Espíritu Santo. Obreros que su comida es agradar al Padre. Que su satisfacción está en las cosas del Señor y no en agradarse a uno mismo. Y es en esto en donde el Señor derrama de su Espíritu Santo sobre nuestras propias vidas. Y el sentir que puso el Señor en mi corazón es que Dios quiere, el Señor me hablaba de una cosecha. Y que cuando esté este tiempo, y que ese tiempo es ahora, no es vaya a saber cuándo, ya hay personas, almas que están necesitadas, pero solo pueden levantar esa cosecha estos obreros que su deseo está en agradar al Padre, no en uno mismo. Y es en esto en donde el Señor trae su Espíritu Santo.
Y termino con citando un pasaje de Isaías que me parece tan interesante. Ya termino. Isaías 55 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Siempre vas a vivir con hambre, siempre vas a estar insatisfecho. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Está hablando de esto, ¿verdad? De cómo se llena esto, con esta comida, que es atender la voluntad del Señor. Y entonces, en esta misma contexto dice lo siguiente: he aquí, llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová y del Santo de Israel que te ha honrado. ¿Cómo te honra el Señor? Cuando una persona que tiene a quien tú aprecias y es para ti importante, tú le dices y va a comer a tu casa, me honras con tu presencia. ¿Cómo nos honra el Señor? Gente que no conociste, y que no te conocieron, tú no los conociste y ellos no te conocen a ti, correrán a ti por causa de Jehová, tu Dios, que te ha honrado, y podemos poner con su presencia. Es la presencia de Dios en tu vida, es la presencia de Dios entre nosotros. Por lo que la gente puede acudir y podemos levantar esta cosecha. Llenos de la presencia de Dios, llenos del Espíritu Santo, llenos del poder de Dios. Amén. Para levantar esta cosecha. Y estos obreros que necesita esta mies, necesitan ser obreros que se alimentan de Cristo, que se alimentan del ejemplo del Señor, del carácter del Señor, para ser como el Señor. Porque si nosotros como obreros que no nos alimentamos de Cristo, estaremos detrás de nuestro apetito personal y cada uno queriendo satisfacer su espacio, su protagonismo, reivindicando sus derechos, justificándose, argumentando, diciendo que tiene razón, que es el otro el que no la tiene, que a mí me toca y al otro no le toca, y estas cuestiones que surgen en los roces interpersonales, porque el Señor nos dice: aprended de mí, que soy y humilde de corazón. Amén. Y son estos obreros los que pueden levantar esta cosecha. Amén. ¿Quieres ser un obrero del Señor? Amén. El Señor quiere llenarnos con su poder para levantar una cosecha que Él quiere traer. Yo creo que son tiempos, no sé, pero son tiempos especiales, ¿no? Todo creo que en el corazón, adentro, tenemos este sentido de que hay algo, que hay tanta necesidad y que el Señor va a usar nuestras vidas. Amén.